Bienvenidos a todos a una nueva edición de Reina Insider para tocar un tema de actualidad, un tema que también, por supuesto, les interesa a todos porque el Perú estaba de moda hasta hace poco en el tema turismo, algo que todos los peruanos estábamos disfrutando y también viviendo de esos beneficios importantes para tantas miles de familias. Los saluda Gerardo y estoy acompañado, como siempre, por Luis Reina. ¿Cómo estás, Luis? Hola Gerardo, buenas noches. Gracias por la oportunidad y muy interesante esta entrevista que estamos seguros va a ser de mucha información con el señor Canales. Claro que sí, estamos listos ahí con el doctor Carlos Canales, presidente de Canatur, justamente de la Cámara Nacional de Turismo. Y bueno, vamos a darle la bienvenida, por supuesto, doctor Canales. Muchas gracias por estar con nosotros aquí en Reina Insider. Gracias Gerardo, después de tiempo comunicarnos, un saludo fraterno. Y a Luis Reina también, muy amables. Y claro que sí. Y bueno, vamos a empezar definitivamente. Y esto es una entrevista además especial porque quien habla se encuentra en el estado de California, en los Estados Unidos. Bueno, Luis está en el Perú y tengo entendido, por supuesto, que usted también. Y este programa también es seguido por la comunidad latina aquí en los Estados Unidos. Y siempre hablar de turismo es un tema global. Así que seguramente algún aporte también para ellos tendremos. Yo quería un poco hablando sobre la noticia publicada hoy sobre que los vuelos nacionales y viajes interprovinciales reiniciarían el 15 de julio, según ha informado el Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Señor Canales, ¿qué piensa usted de esto? Teniendo en cuenta que al menos lo que se ha visto es un mensaje un poco tibio de parte de las autoridades, que a veces hablan de una fecha después de otra. ¿El 15 de julio le parece a usted una fecha interesante de todo punto de vista? Mira, creo que hay que poner las cosas en contexto porque eso es muy importante. Nosotros como sector privado y el turismo en particular estamos paralizados desde el día 16 de marzo de este año. Eso implica más de 100 días en los cuales se cerraron las fronteras, hay movilización social y no se puede transcurrir ni circular ni siquiera en toda la ciudad hasta hace unos pocos días, menos a las provincias, menos a las regiones y peor entre países, de tal forma que el día 16 de marzo dejamos de recibir turistas. Por lo tanto, las aerolíneas, los buses interprovinciales, el transporte no tuvo pasajeros, los restaurantes no tenían comensales y los hoteles no tenían huéspedes. Los guías no tenían a quién guiar y los artesanos menos a quién vender. Ese contexto paralizó el país y hoy día se dice, cifras de la OMT, que a final del año las pérdidas en turismo a nivel global serán aproximadamente 1.200 billones de dólares. O sea, es terrible la situación. Aerolíneas en crisis, en bancarrota, cadenas hoteleras, restaurantes, etcétera. Esto, imagínense, si ha ocurrido en países mucho más desarrollados en volúmenes turísticos, la afectación al Perú también es dramática porque representa 4 puntos del PBI, representa más de 2 millones de trabajadores y eso significa que las empresas pequeñas y micros dejaron de facturar, con lo cual no tenían un sol. Ese contexto llevado a 100 días en las cuales no existían medidas específicas hizo más grave la situación. Entonces, hace 2 semanas estuvimos exactamente en Palacio de Gobierno, invitados por el presidente, con los 10 ministros. El día anterior, un lunes, habíamos sacado un comunicado en El Comercio, de página completa, en el cual decíamos, necesitamos reactivar y necesitamos reiniciar. Si no me ayudas en la reactivación económica, dándome los créditos, dándome los apoyos laborales, dándome los soportes financieros y tributarios, déjame trabajar. Necesitamos el reinicio y que se respeten la fase 2, la fase 3, en la cual se incorporaban los hoteles, los restaurantes en dichas fases. Lo cierto es que no se dio esas fases y nosotros pedíamos que a partir del 1 de julio se restablezca la movilización social, se acabó la cuarentena, por lo tanto, continúa la emergencia sanitaria hasta el 30 de septiembre, pero ya debemos liberalizar la circulación entre las regiones y en el territorio nacional. Ese contexto nos llevó a esa mesa de trabajo, que fue hace 2 semanas,
y de ello, producto de esa reunión, estamos muy satisfechos porque han comenzado a salir las medidas específicas. Los restaurantes el día de mañana o pasado, pues no pasará de este fin de semana, ya van a poder atender, digamos, el 100% de restaurantes a nivel nacional, el 100% de hoteles y hospedajes no categorizados y categorizados a nivel nacional. A partir de la próxima semana, las agencias de viaje, los guías, etcétera. El transporte requiere unos protocolos y cuando dictan medidas de transporte en nuestro país, el 65% se moviliza a nivel interprovincial, el 25 a 30% en vehículos y solamente un grupo más pequeño por aviación. Y eso significa que tenían que salir los protocolos todos juntos para poder engarzar. Yo quiero ir a Machu Picchu, tengo que tener el protocolo de los buses turísticos, tengo que tener el de los trenes y tengo que tener el de las aerolíneas, pero obviamente el de los aeropuertos. En los buses interprovinciales, de los terrapuertos y de los buses. Todo esto se ha terminado de trabajar, ya están sin problemas con aforo de 100% las aeronaves, los trenes, pero en los buses interprovinciales se han tenido que hacer unas adecuaciones que se han estado valorando por el MINSA y que inicialmente señalaban que el 10 debía empezarse a funcionar el transporte en su integridad y va a ser el 15, que es ya la fecha cierta que tenemos para poder empezar a trabajar y comenzar con el turismo corporativo, el de los hombres de negocios, porque no vamos a tener en el mes de julio turistas que quieran ir a Machu Picchu. No es el momento ni la época. No van a haber turistas que quieran ir a Nazca o a Máncora. Va a ser hay que romper el temor a viajar, hay que comenzar a mirar este tipo de cosas y eso se dará a partir del mes de agosto, tal vez en septiembre. Señor Canales, ante todo lo felicito. La verdad que escuchar una voz tan ¿qué le digo?, proactiva del tema, es realmente alentador. Porque una de las cosas que se estaba sintiendo y que sentían muchos y se escuchaba en la calle del microempresario era que pareciera que todo se estaba haciendo solamente en un nivel de la gran empresa y no se estaba pensando en los niveles de, digamos, de las microempresas, que son más del 90% de las fuentes de trabajo que hay en el país. En ese sentido, yo lo felicito y me alegro mucho de escuchar lo que acaba usted de informar. Ahora, la pregunta es, estos protocolos, esta palabra famosa de protocolo que se ha escuchado en los últimos meses mucho aquí en el país, ¿realmente son protocolos que están al alcance de los pequeños negocios? Porque hay ahí también una duda, una desinformación tal vez de parte del pequeño restaurantero, del pequeño empresario de su hospedaje sin categorizar o de 1 o 2 estrellas, una pequeña hostal, que dice, no, los protocolos son demasiado exigentes, engorrosos y no me van a dejar funcionar. Entonces, ¿cómo ve usted ese tema? Y otro tema que es también importante. El gobierno dicta una medida, ¿correcto? Pero se está sintiendo que los gobiernos regionales también establecen medidas específicas para la región e incluso los gobiernos locales lo hacen. Y eso genera una tramitología que hace más tedioso y más difícil lo que usted dice que es el reinicio, ¿no? Entonces, ¿qué hacer en este caso, señor Canales, desde su experiencia? Sí, 2 temas que has tocado sumamente importantes. Cuando se trabajaron los protocolos, se dijeron, estos protocolos parecen hechos para Suiza, ¿no? Para el primer mundo. Pero la pregunta es, estamos en el siglo XXI, estamos en el año 2020, ¿y hasta cuándo vamos a manejar algunos temas de informalidad tan grande que han sido descubiertos a través de esta pandemia, justamente cuando el Estado ha querido ayudar de alguna forma a paliar el golpe a través de subsidios o bonos, y se ha dado cuenta que hay casi 17 a 8 millones de personas invisibles a la economía que no están dentro del sector formal y no son ubicables.
y no puede llegar ayuda de ningún tipo a este tipo de personas que merecen también un pan, un soporte económico, y esto de alguna forma ha generado que hemos vivido aspirando muchos en la nube a estar entre los países de la OECD y decimos, queremos estar en el primer mundo, pero nuestro país está en el primer mundo realmente. Y hemos visto la crisis sanitaria donde hospitales que se han invertido muchísimo dinero abandonados por litigios a nivel nacional, donde el tema sanitario en un país como el nuestro, que tiene un índice de camas UCI mínimo a comparación de los 32 millones de habitantes. Entonces, creo que esto de alguna forma nos ha cacheteado y nos ha ubicado y decir, señores, tenemos problemas estructurales que tienen que ser trabajados en el tema sanitario, en el tema educativo, en el tema previsional. ¿Por qué la gente quiere ser informal? ¿Porque quiere o porque tenemos normas tributarias o laborales persecutorias, fiscalizadoras, que en vez de ayudar te castigan, te sancionan y prefieres estar en la invisibilidad? Ese es un tema estructural que definitivamente ha llegado al tema de los protocolos. Cuando se da la primera norma de protocolos en restaurantes, yo les sugerí, cuando muchos empresarios de provincias, micro y pequeños empresarios con pequeños hoteles o pequeños restaurantes, me decía, es imposible para mí cumplir. ¿Por qué? Porque significaban que tenía que invertir en determinados protocolos para llevar y recoger alimentos. Llevar era el delivery, que lo tenía que hacer el propio restaurante, no a través de terceros, y el recoger en el mismo restaurante, el cual tenías que tener otro tipo de implementos, tenía que haber una sanitización interior, la bandeja que solamente para limpiarte los zapatos valía como $100, o el gel que tenías que utilizar inmediatamente, o el tema de sanitización cuando tienes que llegar. Todo eso para un microempresario era imposible. Yo les decía, olvídate esto, espérate un mes más, que tenemos que entrar a la atención en salón, que era evitar esa inversión que no iba a darle resultados, porque para eso requerías todo un sistema comercial de deliveries, una página web, una inversión que te ponga en el mundo digital, y no todos no estaban en la capacidad. Eso favoreció a menos del 1% de los restaurantes, porque además el límite era, tienes que vender más de 870 soles, y luego se bajó a más de 570 soles por día, lo cual hacía que un restaurante chico no tenía ventas de 15,000 soles al mes, etcétera. Entonces, esto se ha ido corrigiendo, pero el tema de los protocolos sanitarios son universales. O sea, el mismo protocolo que te pide la OMS mínimo para un determinado establecimiento lo piden para Francia, lo piden para Ghana o Kenia o cualquier país del Asia. Son protocolos que hay que cumplirlos porque te están diciendo que estas son las normas para evitar los contagios. De tal forma que sí, no pueden ser excesivos, y creo que podrían ser mucho más excesivos. Sin embargo, se ha tratado de buscar un punto medio, por ejemplo, en el tema de restaurantes, donde una mesa, antes, con el protocolo que se quería aprobar y nosotros observamos, si yo iba a comer con mi esposa y mis hijos, en el cual vivimos en la misma casa, no hemos salido en los últimos 100 días, teníamos que estar a 1,5 metros de distancia cada uno. Entonces, cada vez que quería hablarle algo a mi esposa, tenía que gritarle para que pueda entender. Era absurdo, ¿no? Entonces, en los protocolos que hemos trabajado, llegamos a establecer que los grupos familiares, los grupos sociales comunes, puedan llegar hasta una mesa a compartir 8 personas. Eso significó justamente que podamos ir trabajando adecuaciones, pero sin embargo, el aforo se ha reducido, porque entre mesa y mesa tiene que haber una distancia social de 2 metros. Y eso es bastante complicado en locales pequeños o que no tengan ventilación, porque el sistema de ventilación. Por lo tanto, los protocolos, nos guste o no nos guste, los van a cumplir los formales. Los informales van a tratar de hacer algo parecido, pero no van a poder cumplirlo. Y ahí hay que comenzar a trabajar el tema educativo. Por fin debemos trabajar un tema de invitarlos a los informales a la formalidad, que sea, y eso es un poco lo que planteábamos nosotros, una reforma tributaria y laboral
en el cual la microempresa no pueda pagar 30% de impuesto a la renta. Eso es absurdo. O el tema de los costos laborales, que no puedes, te contratas una persona y si le pagas 1.000 soles, el costo al año es 1.554 soles, un costo laboral de 54% adicional. Si tú contratas para temas de temporada, de alta temporada, no, tienes que contratarlo un año. Entonces, todo esto nos invita a ser informales. Esto no lo vamos a conseguir con medidas del Poder Ejecutivo. Esas tenemos que trabajarlas con el Poder Legislativo, por eso hay un proyecto de ley, el 5420 del congresista Roel, que ha presentado una ley de declaratoria de emergencia del turismo, en el cual apoyamos algunas reformas que están siendo planteadas, como la exoneración de impuesto a la renta, la exoneración de impuesto a los servicios de IGB, a los servicios turísticos, para bajar momentáneamente por solo 18 meses hasta que podamos salir e impulsar la demanda con precios más bajos y generar que lleguemos a una nueva normalidad. Porque turistas de Estados Unidos, turistas de Europa, no van a venir hasta el año próximamente, seguramente julio, se comenzará el inicio, tal vez abril, mayo, pero muy poco. Y el año 22 será algo mejor. Pero ¿cuándo vamos a tener las cifras del año 2019? El año 2024. Claro. Eso significa que es largo la recuperación. La OMT y la OMS han señalado los procesos de recuperación por el COVID económicamente son un mínimo de 20 meses. Mínimo de 20 meses. ¿Eso qué significa? Que vamos a tener demoras en esta reactivación. ¿Y este proyecto de ley al que hace mención usted, en qué situación se encuentra? Porque sí, pues hay la necesidad de que se trate diferente al diferente. En este caso, el informal, el muy pequeño que está metido en turismo, como son las pequeñas agencias de viajes o los pequeños grupos de guías de turismo o los pequeños restaurantes, ¿no? Necesitan, pues, como dice usted, un trato especial si realmente lo que se quiere es que salgan adelante, ¿no? ¿Esto en qué está? ¿En qué fase se encuentra este proyecto? ¿Qué tanta aceptación usted, digamos, percibe? Hay aceptación, hemos hablado ya con diversos congresistas de la República, todos lo están apoyando, es una necesidad real, no, acá no es favorecer un grupo de interés, sino es una comunidad que en el fondo, si vemos 1,5 millones de trabajadores formales y 2 millones de trabajadores informales, 3,5 millones de personas con sus familias incorporados en la actividad turística. ¿Cuánto generamos? 23,000 millones de dólares, cifras del World Travel Tours and Council. Ellos señalan que justamente de los 12,000 millones que señala el Banco Central de Reserva que se capta por turismo interno y turismo receptivo, hay 10,000 millones de dólares adicionales que no están bancarizados, que no hay factura, que no hay recibo y se maneja manualmente, y eso es lo que debemos incorporarlo para darle un peso específico a una visión en la cual el turismo debería ser política de Estado. Está en comisiones, con dictamen positivo de la Comisión de Comercio Exterior y Turismo, tiene que pasar a la Comisión de Economía porque hay temas tributarios, hay temas de caja que hay que analizarlos adecuadamente, pero yo creo que antes de fines de julio va a salir esa ley del Congreso de la República y haremos el trabajo necesario para que no sea observado por el presidente de la República. Pero quería añadir que justamente las 2 herramientas financieras que nosotros solicitamos el día 16 de marzo al Ministerio de Economía, que era el Reactiva Perú, y se dio un Reactiva, pero que favoreció a las grandes empresas. Empresas que pagaron impuestos en abril, que pagaron utilidades en mayo, pidieron estos créditos y se han llevado más del 50% sin necesitarlos, porque el dinero era tan barato que decían, por alguna contingencia puedo tener este dinero. Y son miles de millones de soles que creemos que no han sido empresarios conscientes, porque la primera emisión de Reactiva se acabó y tuvieron que hacer una segunda ya con candados para evitar que justamente no está mal que la gran empresa en crisis acude a estos fondos. Por ejemplo, en turismo, un hotel que factura aproximadamente, una cadena de hoteles, no voy a decir el nombre, que tiene 10 o 12 hoteles, factura 100 millones de soles, 120 millones de soles al año. ¿Cuánto le podían aguantar si no tienes pasajeros
ni marzo, ni abril, ni mayo, ni junio, ni julio. Estamos hablando de 5 meses con planillas que pueden representar aproximadamente 100 millones de soles de venta, 30 millones de dólares, 10 millones de dólares de costos. Si tú lo diluyes, son prácticamente 4 meses, o sea, más o menos unos 10 millones de soles, unos 3 millones de dólares de los 10 millones de dólares anuales, ¿no? Que no vas a tener. Y tú vas al banco y pides reactiva y te dice, ok, tú has vendido 12 millones, te voy a dar, como eres turismo, te doy la mitad de lo que realmente te corresponde. Te doy 15 millones de soles de préstamo. ¿Eso para cuánto tiempo te da de caja para poder trabajar? 4 meses adicionales. Pero una microempresa y una pequeña empresa que vende $3,000 al mes, digamos $6,000 al mes, unos 20,000 soles, le da, y al año le corresponderían más o menos unos $72,000. Va al banco y le dice, yo vendo 72,000, dame 3 meses de este monto. Entonces le correspondería más o menos unos $18,000. El banco le dice, pero tú no vas a tener turistas hasta el próximo año porque no vendes ni compras, no calificas. Y le cortan el crédito. ¿Qué hicimos nosotros ante la cantidad de reclamos que tenemos de nuestros asociados? Pedimos la creación del Reactiva Turismo. No se pudo dar Reactiva Turismo, pero sí FAE Turismo, porque el Reactiva son con fondos del BCR, que no pueden ser sectoriales. El FAE viene con fondos de COFIDE, y esos fondos solamente y exclusivamente son por el sector turismo. Son pocos los fondos, son 500 millones de soles, 150 millones de dólares, pero es un inicio que creemos que se va a ir ampliando hasta 1.500 millones de soles, unos 500 millones de dólares, que ayudarán y paliarán a la micro y pequeña empresa para poder evitar el quiebre o el cese de sus operaciones. Canales, hace unos instantes nos hablaba de que las fechas ya están dadas para la reapertura de los negocios. ¿Qué porcentaje de los empresarios están listos para arrancar o reabrir sus negocios? Mira, yo creo que están esperando el FAE Turismo para poder reactivar el pequeño y el microempresario. El grande y el mediano está listo, porque hay un colchón, han accedido a los créditos, han podido hacer sus operaciones. El problema no es que estemos listos, estamos listos. El problema es que no vamos a tener pasajeros. El problema es que no vamos a tener comensales. Muy poco van a ser, porque el turismo se mueve de 3 bases. El turismo doméstico, que somos los que vivimos en la misma ciudad y vamos a comer a restaurantes y nos trasladamos de distrito a distrito, y por ahí se irá activando algo, ¿no? Algo, el que tiene dinero regresará a los restaurantes que está acostumbrado, tendrán miedo al contagio, pero va a ir recuperándose. Pero, ¿qué haces con los hoteles? ¿O los convertimos hoteles de parejas? O simplemente van a estar vacíos. Tendremos que ser ingeniosos los hoteleros para poder decir, señores, vamos a hacer promociones de aniversarios, pero de grupos pequeños, porque tampoco podemos llegar al otro tema. Las condiciones para el pequeño empresario no están dadas todavía. El grande y el mediano sí. Están listos, están con la camiseta puesta para salir a la cancha, pero el pequeño todavía está claro. Claro, el tema es que no hay flujo. Okay. Todavía no hay flujo, y ese flujo del turismo doméstico, que es la primera capa, la segunda capa es el turismo interno, el turismo nacional, movilizarnos entre me voy a Máncora, eso va a demorar un poco, unos 3 meses hasta que exista una normalidad. ¿Quiénes van a viajar? El corporativo, el agente de viaje, el técnico, el que va a reparar cosas, el que va a vender cosas, el que necesita hacer una obra con el gobierno regional, con la empresa privada. Ese turismo se va a activar el día 1, pero no va a ir despacio. Y lo tercero es el turismo receptivo, que estamos pensando en marzo del próximo año, con suerte, podamos empezar. Ya tenemos reservas para marzo del próximo año, pero ¿de quiénes? Europa, Estados Unidos, para Latinoamérica, mucho ojo, mucho cuidado, y eso es algo que tenemos que trabajar a través de burbujas turísticas. Los países, no es que hoy día yo no puedo ir a Europa si me pongan el avión, porque Europa no me va a recibir ni a un americano, ni a un brasilero, ni a un chileno, ni a un peruano. Nos han cerrado las fronteras por el nivel de contagio, y eso seguramente irá cambiando poco a poco. No es a dónde queramos ir, sino a dónde queremos ir y a dónde podamos recibir.
Señor Canales, una consulta. Me parece muy interesante el tema de, usted ha tocado la palabra por segunda vez del miedo, ¿no? Y se sabe que en turismo el miedo es casi como una barrera infranqueable y por eso los destinos turísticos siempre buscan evitar que se les genere digamos, una imagen de peligro o de riesgo. ¿A qué nivel debería trabajarse este tema del miedo para poder promover el turismo? Empecemos por el turismo doméstico o el turismo interno. Nosotros estamos viendo en los últimos 3 meses que prácticamente hay una avalancha de información negativa a nivel Perú, hablo de a nivel Perú, ¿no? Porque el turismo receptivo el próximo año todavía, pero incluso deberíamos ya estar trabajándolo, ¿no? Pero ¿a qué nivel se debería trabajar con los medios de comunicación, con el gobierno central, para evitar que se genere un miedo, casi yo diría un pánico, a moverse de sus casas, ¿no? Entonces, ¿cómo debería trabajarse eso desde su criterio de turismo, ¿no? A ver, hay un tema que es justamente lo que acaba de salir hace un par de semanas, Yo me cuido, ¿no? Es un tema de educación y formación. La periferia de Lima, estamos mirando en las estaciones de los corredores de transporte, la acumulación de gente. ¿Usted cree que alguien ahí puede cuidarse? ¿Alguien no va a estar contaminado? ¿Alguien no va a terminar así esté más sano y se haya cuidado estos 100 días? Definitivamente el nivel de contagio va a ser muy alto y justamente el ministro Zamora nos decía, ustedes quieren abrir, vamos a abrir, pero ojo, ahí va a haber un mayor nivel de contagio porque la gente no se cuida. Y eso es algo que la educación. Tenemos que partir educación y protocolos. Tan sencillo es utilizar la máscara en forma adecuada, que la mascarilla, porque todos parece que se ponen mascarilla sexy, ¿no? Se ponen acá para que se les vea la nariz. Cuando esta mascarilla tiene que estar cubriendo toda la zona nasal, toda la zona de la boca, para evitar cualquier inoculación. Y los anteojos, si no son de medida como los míos, son los anteojos que te protejan, porque la contaminación es por los ojos, por la nariz y por la boca. Tan simple como eso. ¿Qué podemos protegernos? Con estos protectores que ahora se comercializan en forma abundante, la mascarilla, ¿no? Y con eso, lavándose las manos, podemos cuidarnos. Pero el descuido que hay desde el microbusero, del señor que está en transportes, del vendedor ambulante, ahí se genera toda la contaminación. Hay distritos en los cuales el nivel de contaminación ha bajado sosteniblemente, como es Miraflores, San Isidro, Surco, por ahí se habla del Pueblo Libre, Magdalena, etc. Pero en las zonas periféricas se ha incrementado y la curva es ascendente. Eso es lo que se señala. La única forma de poder promover es, y eso suena mal, porque es como generar cercos sanitarios en los cuales encapsulas a la gente y dicen, los de este distrito no pueden entrar a este distrito, porque acá van a estar. Pero la mayoría de nuestros trabajadores que estén en restaurantes viven en las periferias y ellos tienen que ir a sus centros de trabajo y tienen todo el tema de transporte, que sabemos que es el primer lugar donde se contagian, las calles o todos los lugares o mercados. Entonces, es un círculo vicioso que al final y al cabo hay que primero mantener los cuidados de higiene que ya se han señalado, pero lo más importante es seguir educando a la gente que si tú realmente te quieres, te cuides y cuides a los que te quieren, que son tu familia. Ahora, ¿es posible también, señor Canales, que la calidad del servicio baje, teniendo en cuenta que pareciera que los empresarios deben estar, y se entiende, que estén principalmente preocupados por cumplir los costos de los protocolos y tal vez descuiden el servicio directo al usuario? Y eso nos ha pasado anteriormente. ¿Cómo lo ves? Ese es un muy buen punto, es una muy buena pregunta, porque definitivamente trabajar en un restaurante con un aforo del 40%, o tratar de mantener un hotel de 200 habitaciones, digamos 100, ni siquiera 200, 100 habitaciones vacía, en el cual lo que vas a tener es prender la luz de un piso para que piensen que está ocupado y por lo menos tratar de invitar a la gente que vaya, va a generar obviamente sobrecostos.
Pero acá hay dos oportunidades. Hoy día justamente hablaba con empresarios hoteleros que yo les decía, si hacemos turismo interno, tenemos que ser más baratos que antes. ¿Por qué? Porque es más barato irse a Cartagena o a Santa Marta o a San Andrés que hacer turismo interno. Y no puede ser posible eso, ¿no? Entonces, ahí hay un tema en el cual el empresario, que en esa oportunidad, les puedo asegurar, lamentablemente van a cerrar y van a quebrar más del 60% de los empresarios, no solamente de turismo, del área ligada al tema de servicios. ¿Ya Porque quebraron, nosotros ¿ya quebraron o van a quebrar? no, ya quebraron por lo menos un 30, 35, 40%. Hay mucha gente que se ha prestado dinero para no quebrar, para mantener el local. Pero ¿qué haces con un local que te puede costar $5,000 de arriendo, de renta, ¿no? Más tu personal, que ya antes eran 20, ahora son 10, el restaurante Brujas de Cachiche ya cerró, ya no va a volver a abrir. El restaurante Danica ya cerró, no va a volver a abrir. En el mundo hay una pizzería famosa, Pizza Hut, que ha cerrado. Y si tú miras eso, son aerolíneas, cruceros. Ese es un efecto natural por este tipo de crisis económica que son las que nunca han sucedido. Entonces, definitivamente, ahí hay un dilema que ya dependerá del empresario que quiera ser exitoso y no cerrar. Porque si tú pones precios más altos, la gente no va a ir. Están despedidos, les han reducido el salario o están en suspensión laboral perfecta, que significa que no están ganando dinero. Por lo tanto, la crisis económica también está dirigida a la demanda. La demanda se cayó. Y para poder comenzar a subir la demanda, tiene que ser por algo atractivo. Nosotros hemos planteado turismo interno con un crédito que debe salir de COFIDE a 18 meses, mínimo 6 a 12 meses de gracia, y yo pueda viajar al interior del país. Esos créditos dirigidos para una oferta de turismo interno y solamente con empresas que todas estén alineadas. Vamos a cobrar por un hotel entre 30 y $50. Y vamos a cobrar, porque tú vas a un hotel 3 estrellas en Miraflores, 80, $100. Yo en Europa puedo ir a un hotel, en Estados Unidos, en Orlando, puedo conseguir por 45 a $60 de una cadena internacional con un estándar muy alto. Entonces, lo que quiero decir es, tenemos que reinventarnos todos. Y el que no se pueda reinventar va a salir del mercado porque la demanda cayó y el mercado es cruel. Y esta es una situación atípica en la cual nadie quiere estar, pero es una realidad. Tenemos que reinventarnos para poder buscar mecanismos que puedan sostenernos. Y en ese esfuerzo por salir adelante, que es verdad, es la única manera, creo yo, y es una opinión de salir adelante, que es uniéndose, ¿qué rol van a jugar, digamos, instituciones como, por ejemplo, la Cámara de Turismo, las asociaciones de turismo que hay locales? ¿Qué rol deberían jugar incluso el propio gobierno a través de PROMPERÚ, por ejemplo? PROMPERÚ tuvo muchas campañas, ¿no?, en años anteriores fomentando el turismo interno, pero hubo algunas críticas, ¿no? Algunas críticas que llevaban mucho a decir que habían un grupo de empresas que eran las únicas que manejaban esto, o algunos pocos hoteles que eran los beneficiados, algunas cadenas. Entonces, ¿cómo ampliar el espectro para que realmente se sienta que este esfuerzo es comunitario, ¿no? Es para todos, ¿no? Y como usted bien dice, ajustar una oferta a lo que es el nivel de demanda y tratar de que el beneficio sea lo más digamos, generalizado. ¿Qué hacer ahí, por ejemplo? Hay muchísimo que hacer. Cuando entré a mi quinto periodo en la Cámara, yo vengo cada 4 años. Fui en 2002, 2004, me reeligieron al 2006, entré nuevamente el 2010 hasta el 2012, me reeligieron al 2014, y después de 4 años, el 2018, postulé, volví a ganar, y ahora me están reeligiendo hasta el año 2022, donde termino ya mi actuación en la Cámara. El día 18 dijimos, hay que profesionalizar el sector. No queremos, no es malo ser comerciante en una actividad empresarial, pero tenemos que ser
más empresarios, más emprendedores, tener conceptos más válidos, porque el mercado hoy día te exige comercio justo, trato equitativo con nuestro personal, hay sostenibilidad. El turismo, al fin y al cabo, es preservar la cultura, la identidad, y es la industria de la paz. Por lo tanto, lo que tenemos que hacer nosotros es profesionalizar a nuestros equipos ante un mundo tan competitivo que debemos enseñarle cómo entrar a los mercados. ¿Por qué muchas empresas no acceden a las ferias internacionales? Porque cuando le pides el material no lo tiene en forma adecuada. Si quiere ir a vender a Alemania, lleva el material en español. Entonces, todo ese tema se ha venido trabajando con PROMPERÚ, y hay una ruta de la competitividad donde hay seminarios donde se está capacitando a los empresarios. Hoy día la Cámara ha creado una herramienta que se llama Canatur Marketplace, que se va a conectar a Ituque Planes. Ituque Planes es una plataforma muy potente de turismo interno, que promueve el turismo interno de PROMPERÚ, pero que no cierra el negocio. O sea, muchas microempresas del interior del país están ahí alojadas vendiendo sus servicios, pero tú quieres comprar y te manda a un mail que tienes que enviarle a la persona a ver si lo contesta. Y entonces, ¿qué hemos hecho nosotros? Hemos creado una plataforma tipo Expedia, en la cual cada microempresario y pequeño empresario va a entrar al mundo digital gratis para poder vender sus servicios a través de una comisión, ¿no? En una alianza que hemos hecho con Aligned, Joinas, la Cámara Nacional de Turismo, vamos a generar eso. Ya está generada la herramienta, le estamos dando el contenido. En agosto debe estar ya lista, y con eso haremos que gratuitamente entren las empresas del interior del país de la mano, con que estén primero formales. ¿Qué significa ser formal? No cuesta dinero. Tener licencia de funcionamiento, tener inscrita su empresa en la DIRCETUR, en la Dirección Regional de Turismo, o en el MINCETUR si son de Lima, y con eso comprometerse a que se tengan un buen servicio, porque inmediatamente van a entrar a vender sus servicios, alguien comprará y alguien estará pagando online en ese momento. Y va a recibir la venta que antes no la podía hacer porque no tenía la página web o porque no tenía un site, etc. Les vamos a incorporar en este sistema. Lo segundo que estamos trabajando son protocolos. A través de Buró Veritas hemos creado unos actas de verificación de cumplimiento, que son certificados para que aquellas empresas que tengan clientes internacionales y le digan, ¿usted qué tiene? Yo tengo mi registro de SICOBIT. ¿Y qué cosa es el SICOBIT? No saben lo que es el SICOBIT, pero sí saben que hay un certificado de cumplimiento si tienen un sello como el de Buró Veritas, que significa una empresa global, transnacional, francesa, conocida en todo el mundo, que garantiza que esa empresa cumplió los protocolos sanitarios. Hemos buscado reducir el costo para la micro y pequeña empresa, que va a ser sumamente accesible, y podrán, los que quieran, porque es voluntario, podrán tener eso y decir, yo cumplo mi hotel, mi restaurante, mi agencia de viajes, mi empresa de transporte, tengo mi certificado. Eso significa que sí tengo todo el proceso, y eso se hace una supervisión cada cierta cantidad de meses. Esa es un poco la labor que nosotros estamos impulsando para que busquemos y abriendo nuevos mercados. Usualmente hay empresarios que no quieren ir por ejemplo, este año con la Cancillería hicimos un evento en Finlandia. PROMPERÚ nunca fue. Nunca exploró ese mercado, y lo que exploró no le daban resultados positivos. Nosotros con la Embajada de Finlandia en Helsinki, con el embajador Terry Rocarrey y con Eduardo Echevarri, director de promoción económica, logramos hacer un convenio y enviamos a 12 empresarios a Matca. Logramos que el Relaciones Exteriores pague el stand, todos nos pagamos nuestros boletos de avión, llegamos, y un éxito completo de ese mercado. ¿Por qué? Porque Finlandia está representada en ese evento. Matca es todo el mercado nórdico, escandinavo y báltico, de muchísimo dinero, y que no conocen ni tienen mucha referencia de Perú
y lo han escuchado oídas. Entonces, al llevarles nuestros productos turísticos, selva, costa, sierra, y además pisco sour, porque ellos tienen un consumo alto de bebidas alcohólicas, especialmente, digamos, como el pisco sour o el chilcano, que son destilados, ¿no? Allá vale carísimo los destilados. Comenzamos a hacer, era una fiesta nuestro pabellón peruano, y ya comenzamos a mirar el interés por nuestro destino. Lamentablemente este año es complejo, pero la insistencia en ese tipo de mercados o en eventos deportivos para poder atraer otra demanda. El Mundial de Skate y Patines lo íbamos a hacer acá en el Perú en el mes de abril. Un evento donde venían 10.000 personas, 1.200 competidores que van acompañados con amigos, con familiares, porque un tercio de esos competidores son menores de edad. Entonces viene el papá, la mamá, la hermana, la prima, el grupo de amigos, y eran gente joven de más de 48 países. Teníamos todo listo de la mano con PROMPERÚ y nos tocó cancelar hasta el próximo año. O el Mundial de Gastronomía, la Cumbre Mundial de Gastronomía, donde íbamos a invitar a los chefs, a los 100 chefs más importantes del mundo, todo pagado para que acá se haga la Cumbre Mundial y tengamos la sede de la Organización Mundial de Gastronomía por 5 años. O sea, estamos muy, muy contentos de todo el trabajo que se viene haciendo, y estamos de la mano de PROMPERÚ porque hay una gestión muy dinámica. El ministro Vázquez, yo tengo que agradecerle personalmente, públicamente, por el apoyo permanente y el nivel de diálogo que tenemos. Nunca se ha visto un nivel de diálogo tan cercano con el sector empresarial, y muy democrático, porque él te escucha hasta los que le insultan. O sea, yo no soy tan tolerante, pero él es bastante tolerante en eso, y les da el mail, les da su WhatsApp, etcétera, y luego con el equipo de PROMPERÚ, con el que venimos trabajando muchas cosas para el bien del país. Muchas gracias de verdad, señor Canales, por esta entrevista con tanta información que, bueno, seguramente va a ser de mucha utilidad. Yo quería, en todo caso, ya la última pregunta, y le pido por favor la brevedad del caso. Justamente Luis le hizo una consulta al inicio sobre por qué a todo nivel se ponen diferentes barreras o extras barreras, ¿no? Por ejemplo, una te lo pide el gobierno central, pero cada región te pone la misma, su específica barrera, cada municipio también. Si se necesita unidad, ¿por qué no de alguna manera también tener esa unidad a nivel de autoridades, ¿no? Bueno, ya salió un dispositivo en el cual ninguna norma municipal ni regional puede modificar los lineamientos y políticas en los últimos decretos de urgencia que han salido para aplicación de un aumento de trabas burocráticas por parte de los gobiernos descentralizados, ¿no? Eso ya salió, y tan es así que lo venimos aplicando con la Municipalidad de Miraflores, con el cual hemos hecho un convenio, que ante el cierre de las agencias de viaje, porque han tenido que devolver locales, la Municipalidad de Miraflores nos ha dado a nosotros en la Cámara, hemos solicitado una licencia de funcionamiento por 1 año para poder acoger a todas las empresas con casillas virtuales que tienen una licencia cada una y que van a poder estar dentro de Canatur para que ellos puedan estar en sus casas y puedan atender desde sus casas y poder continuar con el servicio. Porque tú pierdes la licencia de funcionamiento y te quitan el registro en el MINCETUR. Entonces, evitamos ese tema. Lo otro, con la Municipalidad de Miraflores, ¿qué hemos hecho? Hemos ampliado las funciones que puede tener un restaurante que ha estado cerrado, poder convertirlo en un mini market. Y te estoy hablando que restaurantes importantes como La Mar, por ejemplo, en Miraflores, de Gastón, que era un restaurante de pescados, se ha convertido en un área en la pescadería, donde tú puedes ir y compras el pescado del día, fileado, si quieres te lo cojan para que tú le pongas el limón y el ceviche, y si no, te pido para poder juntar todos los clientes y a tu esposa le dices que tú eres el mejor cevichero del mundo. O sea, hay alianzas con los ministros, hay alianzas con los gobiernos regionales, hay alianzas con los alcaldes, pero nosotros tenemos que ayudar y hay que ir con las ideas. Algunos alcaldes como el de Miraflores, que tiene las cosas muy claras con el que venimos trabajando, y ojalá que esto se repita en otras provincias, ¿no?
Sí, para terminar yo también, señor Canales, el tema de lo que usted dijo, que esta crisis en realidad puede ser una enorme oportunidad para el país y en general específicamente, mejor dicho, para el turismo, para incorporar a los informales o quitar un poco el tema de la informalidad en el turismo, que también ha sido un gran problema. Eh, y yo quiero insistir en el tema de lo que ha dicho Gerardo, o sea, debe haber y debe exigirse una coordinación entre el gobierno central y los gobiernos regionales y locales. ¿Por qué? Porque ahí se está viendo muchas trabas en lo que se refiere a la reapertura de locales, a la reactivación de las empresas, ¿no? Hay empresarios pequeños que han hecho, digamos, inscribir sus protocolos ante el MINSA, ante el Ministerio de Producción, etcétera, etcétera, y sin embargo cuando quieren abrir aparece un funcionario municipal, aparece un funcionario de la región y le dicen, no, tú tienes que registrarte también aquí, tienes que cumplir esto y tienes que cumplir lo otro. Incluso entiendo que hay hasta plataformas que están generando algunos gobiernos regionales como una especie de, digamos, de plataforma promocional de turismo, ¿no? Donde se están pidiendo incluso que se pongan fotos hasta de la carta del restaurante, ¿no? Y esa no es la función, entiendo yo, del gobierno regional y más bien genera otra barrera burocrática para poder reactivar la economía y reactivar el turismo. Entonces, sería bueno que instituciones tan importantes como Canatur y que tienen contacto directo en este caso, con el ministerio, puedan ver que esto no puede pasar porque si no, cada día que pasa, más negocios cierran y más puestos de trabajo se pierden. No sé qué opina. Bueno, para concluir, hay temas que obviamente nosotros somos facilitadores y articuladores básicamente de los gremios y de las empresas, ¿no? Pero sí tenemos, felizmente, oídos de parte del Estado en el cual, ejemplo, la suspensión laboral perfecta. Nos han denegado y nos han declarado improcedentes casi, y le decíamos, ¿cómo? Me dije, no, es que no tiene la opción del teletrabajo. Si yo tengo un restaurante o una pollería, el cocinero que mete los pollos al horno va a hacer teletrabajo, no hay forma. El mesero va a hacer teletrabajo, porque si no hay quien vaya al restaurante. Entonces, se les ha explicado, hemos sido bien atendidos por el Ministerio de Trabajo y muchos de los gobiernos regionales, a través de las direcciones regionales de trabajo, decían, bueno, como en Lima dicen, entonces yo digo lo mismo, ¿no? Y hemos llegado a una conversación muy importante con el Ministerio de Trabajo, con la ministra, con el viceministro Requejo, y ellos están dando las pautas, porque no pueden imponer, pero sí recomendar los criterios de uniformidad, porque el sector turismo te dicen, si tienes menos de 100 trabajadores, basta que seas del sector turismo y que hayas demostrado que no hay facturación para que inmediatamente te den la suspensión laboral perfecta, de plano, así en forma inmediata. Esa norma hay que indicarla, pero siempre habrán funcionarios que tengan ganas de mostrar poder y generar burocracia. Hay que denunciarlo, ese tipo de cosas hay que denunciarlo. Nosotros hoy día he estado con la gente Piura, el martes estuve con la gente de Ayacucho, mañana estoy con la región San Martín, indicándoles, nosotros somos facilitadores, pero si no nos informan, no podemos ayudarles. Y para eso la Cámara Nacional siempre recibirá los aportes, los reclamos de la gente en la medida que estén sustentados, que sean por escrito, que sean respetuosos con las autoridades, porque el respeto, podemos diferir y poder opinar en contrario, pero si hacemos las cosas con respeto y amparados en la ley, no debería haber ningún problema y creo que esa es la única forma de seguir construyendo un Perú que prometa y que tenga futuro. Muchas gracias. Ahora sí al señor Carlos Canales, presidente de la Cámara Nacional de Turismo, por este tiempo. Gracias, Gerardo, y gracias, Luis. Gracias a Luis, por supuesto, también por acompañarme. Y bueno, esta ha sido una nueva edición de Reina Insider. Volveremos.